Hola, bienvenidos. Vamos a explorar cómo usar el programa Flash para crear animaciones. En esta ocasión yo voy a estar utilizando Flash CS3, que es el que más me gusta, pero aplica para cualquier versión de Flash, ya sea Flash 8 o Animate. Este tutorial es el más básico, es para quien no conozca Flash y ya quiere comenzar a animar, pero si conoces algo de Flash probablemente esto no te sirva de mucho. Cuando abramos Flash va a aparecer esta ventana y aquí podemos elegir, por ejemplo, los archivos recientes de Flash que hayamos creado, guardado, abierto. Cuando sea la primera vez que abras va a aparecer vacío esta sección. En medio va a aparecer crear un nuevo. En esta ocasión vamos a comenzar con un nuevo proyecto y podemos elegir entre archivo de Flash de cualquiera de estos dos, y la diferencia no nos va a afectar ya que usan diferentes sistemas de programación de Flash, pero no los vamos a utilizar en la animación. Eso se utiliza más en aplicaciones y juegos Flash, así que podemos elegir el que sea y yo en esta ocasión voy a elegir el 2. Aparece esta ventana, esta pantalla cuando abrimos Flash y comenzamos a ver las herramientas que están de este lado. Está el cursor de selección, que es básicamente el mouse y sirve para seleccionar y hacer el cuadro de selección. Está este otro mouse, pero es más avanzado, vamos a dejarlo después. Herramienta de transformación. Si hay un objeto, por ejemplo aquí este objeto, con la herramienta de selección podemos cambiar su tamaño, hacerlo rotar o hacerlo sesgar, que es hacer esto. También podemos mover su punto de eje, que es donde va a poder rotar el objeto. Podemos hacerlo rotar sobre otro eje. Por ejemplo, si lo ponemos aquí, si lo ponemos en medio va a rotar sobre su propio eje. Muy bien. Tenemos la herramienta de selección en lazo, que es para selección en forma libre. La herramienta pluma es algo más avanzada, vamos a dejarla para después. Aquí está la herramienta texto para hacer cuadros de texto. La herramienta de línea para hacer líneas, para hacer strokes. Se puede elegir su color en este cuadro. La ventana de propiedades la vemos en un momento. Podemos cambiar si se va a ajustar a objetos, por ejemplo magnéticamente, si se va a unir a los objetos si ya existan o si van a estar libres de todas las uniones. Está la herramienta de hacer rectángulos u óvalos. Si le dejas apretado va a aparecer esta ventana y puedes elegir entre varias opciones. Es para crear las figuras que quieras hacer. Si dejas apretado Shift puedes hacer las proporcionales. La herramienta lápiz es para hacer líneas, pero de forma irregular. Crea el mismo tipo de dibujo que las líneas, pero a mano libre. Aquí puedes ajustar si sea un trazo recto, para que sea suavizado, o para que las deje justo como las dibujes. Está la herramienta esta de pincel para hacer rellenos. En lo personal es lo que más utilizo y se utiliza más para hacer las animaciones. Se puede cambiar aquí el tamaño, se puede cambiar la forma del pincel, círculo, rectángulo o un rectángulo sesgado. Se puede seleccionar todo, lo borraré. El color de pincel no se cambia aquí sino acá. El color del relleno. Puedes dejar apretado control para hacer para tomar el cursor. El color del bote de tinta es para a un relleno agregarle líneas en cualquiera de sus contornos. El color del bote de pintura para rellenar. Y lo podemos combinar con este para hacer una figura con contornos. Ya veremos la diferencia entre líneas y rellenos. Aquí está el borrador. Se puede cambiar el tamaño del borrador. Y la forma también. La mano sirve para desplazarnos por toda la escena. Y el zoom nos va a dejar alejar. Nos va a permitir alejar o acercar.
puedes ver aquí que se puede cambiar el porcentaje de zoom. Y también lo puedes cambiar con la herramienta zoom o con esta ventana. Lo puedes ajustar de varias maneras, en ventana, fotograma o mostrar todo lo que está dibujado, incluso si está fuera de la escena. Vamos a ver el espacio de propiedades. Si elegimos una herramienta que tenga propiedades, por ejemplo el texto, podemos ver aquí abajo las propiedades que podemos cambiar. La fuente, el tamaño, el color de la fuente, la alineación también se puede cambiar. El espacio entre las letras se puede cambiar también aquí. Podemos cambiar el superíndice o subíndice. Y otras propiedades que veremos después. En las líneas podemos ver también las propiedades del grosor de las líneas. Se puede ver aquí cómo está el grosor de la línea cambiado. También puedes cambiar el tipo de línea si quieres que sea punteada o cuarteada. Esto sigue siendo una sola línea, pero tiene un efecto de punteado. También puedes cambiar en las figuras sus propiedades. Cambiar el relleno. Puedes cambiar también el tipo de línea en los contornos. El grosor del contorno. Sigue siendo una sola línea pero punteada. Puedes seleccionarla y cambiar la propiedad sin tener que volver a aplicarlo. En lápiz puedes cambiar también el tipo de línea. Como puedes ver, esas es las mismas propiedades que con la línea. En el pincel podemos ajustar el color en cualquiera de estas secciones. En color de relleno. También puedes cambiar el tamaño y la forma. Y si usas una tableta digital puedes cambiar la presión. En la ventana de propiedades puedes ver ajustar el suavizado. Y lo que va a hacer es cambiar tus trazos para hacerlos más suavizados o menos suavizados. En 0 los va a dejar exactamente como los hayas hecho. Y puedes ver cómo está un poco irregular. Si lo subes hasta 100 vas a ver la diferencia de cómo está suavizando todos los trazos. Las terminaciones las hace más finas. Los trazos los hace más finos. Y es un dibujo muy característico de Flash. Lo ideal, en mi punto de vista, es dejarlo en 30. Para que lo ajustes solo un poco y no se vea tan burdo. Cuando no tienes algo seleccionado, las propiedades que aparecen son el tamaño de la escena. Si quieres cambiar la resolución de la animación, puedes ver aquí cómo cambia la escena. Puedes cambiar el color de fondo, que solo es como referencia. Este no va a ser exportado con la animación. Es solo para que tú trabajes con un color de fondo. Por ejemplo, si quieres distinguir el color blanco del fondo blanco. Puedes cambiar también la velocidad de fotogramas, es algo esencial de animación. Si usas una velocidad de fotogramas o de cuadros más chica, como 12 cuadros por segundo, requiere 12 cuadros para completar un segundo de animación. Ya que veamos la línea de tiempo, lo vamos a ilustrar mejor. Si por ejemplo pones 24, vas a requerir dibujar 24 cuadros para un segundo completo de animación. Eso te puede ayudar a hacer una animación más fluida, pero con más trabajo. Vamos a ver la diferencia entre líneas y relleno. Vamos a, por ejemplo, hacer un óvalo. Para apreciar la diferencia, tiene las líneas en contorno negro y el relleno de rojo. En la herramienta lápiz, líneas y bote de tinta trabajan con líneas. Vamos a seleccionar todo este trazo de un solo clic y lo borramos. Si le quiero agregar un trazo, puedo usar el bote así. Se agrega un trazo a un relleno. Se puede cambiar de otro color con la misma herramienta. Y puedo seleccionar el trazo y seleccionar esto y borrarlo. Normalmente utilizamos, en la mayoría de las animaciones se utiliza la herramienta pincel para dibujar todo. Es más complicado, en mi experiencia, mover un personaje o algo usando las líneas. Otra diferencia entre los trazos y el relleno es que un relleno
puedes seleccionarlo y se selecciona todo lo que sea del mismo color, todos los rellenos del mismo color. Por ejemplo, si usamos dos rellenos diferentes, se seleccionan individualmente, pero si acerco este al otro, se selecciona todo lo del mismo color. Se puede cambiar si por ejemplo uso un relleno de otro color. Cuando lo acerque, siguen siendo individuales, no se unen, pero al mover este, se va a sobreescribir sobre el otro y le va a borrar su relleno. En las líneas, si selecciono el relleno y lo borro, aquí podemos ver solo los trazos, el contorno o líneas, y selecciono una línea y no se van a seleccionar las demás. Si quiero seleccionarlas todas, hago doble clic y se seleccionan todas las que estén conectadas a esa línea. Haciendo Shift puedo seleccionar varias líneas. Yo trabajo exclusivamente con el relleno. Si tenemos líneas y dibujos como relleno encima de ellas, va a borrar las líneas sobre las que estuvo. Pero teniendo un relleno y dibujamos líneas encima de él, cuando borremos las líneas, el relleno se va a quedar exactamente como estaba, intacto. Esto es muy útil, por ejemplo, si queremos dividir partes de un cuerpo, por ejemplo. Aquí ya son entes individuales y puedo seleccionarlos individualmente. O puedo, por ejemplo, colorearlos y no va a afectar a los demás rellenos. Otra cosa muy importante es que el tamaño de las líneas siempre se va a mantener constante. Si seleccionamos un tamaño, de ese tamaño se va a quedar todo las líneas. Vamos a ver la diferencia en los trazos. Tenemos un tamaño del pincel seleccionado. Vamos a elegir el más chico para que se aprecie mejor. Vamos a trazar. Y si hacemos mucho zoom, el tamaño del pincel se va a mover junto con el zoom. Si regresamos al 100% vamos a ver la diferencia. A pesar de que no cambiamos el tamaño del pincel, se queda igual sin importar el zoom. Por ejemplo, podemos ver que son más gruesas estas sin haber cambiado el tamaño del pincel. Son subjetivos en frente al zoom, así que debes mantener esa constancia. Por ejemplo, en Adobe Animate, la versión más reciente de Flash, que ahora se llama Animate, tiene la opción para que eso no cambie. Pero por ejemplo en estas versiones anteriores no está esa opción. Estos botones sirven para cambiar estos colores. El color del trazo y el color del relleno. Blanco y negro, y va a intercambiar los colores. Un botón para hacerlos blanco y negro y el otro para intercambiarlos. Los colores también se pueden cambiar de este lado. Aquí está el del trazo y aquí está el del relleno. Lo ajusto aquí. Puedes ajustar el alfa, que es básicamente la transparencia. Y sirve mucho para hacer un efecto de ventana. Vamos a ver la línea de tiempo. Esta ventana de aquí es la línea de tiempo. La línea de tiempo básicamente nos muestra los fotogramas en los que estamos trabajando. Los fotogramas de la animación, los cuadros. Y se puede trabajar por capas, como puedes ver aquí. Por esto hay muchos que comienzan a animar con Paint, por ejemplo, pero aquí les mostraré la diferencia. O la ventaja que tiene Flash sobre trabajar, por ejemplo, con dibujos individuales en Paint. Usando un programa como Paint puedes dibujar así un fondo, y cuando dibujas un personaje o algo sobre ello, estás sobreescribiendo el fondo. Estás dibujando encima de él, lo estás sobreescribiendo. Y si lo modificas, todo se va a modificar. La ventaja de Flash es que puedes trabajar con capas. Aquí vamos a hacer doble clic para cambiar el nombre. Y vamos a agregar una nueva capa con este botón. Lo que trabaje en esta capa no va a afectar a la otra. Mientras más arriba esté la capa, más enfrente se ve la capa. Por ejemplo, esta capa. Voy a dibujar un personaje. Y puedes ver que está encima del fondo y al seleccionarla se selecciona solo el personaje. No se afecta la capa del fondo. Es la ventaja de trabajar con capas. Le voy a cambiar el nombre para identificarlas. Puedes hacer, por ejemplo, que se bloquee esta capa para que no puedas modificarla por accidente. Si quieres seleccionar el personaje lo puedes hacer ya que la otra capa está bloqueada. Si quieres añadir color al personaje, lo podrás hacer sobre esta capa sin afectar a la capa de abajo.
Puedes bloquear el de personaje para cambiar el fondo, por ejemplo. Esto va a aparecer si tratas de dibujar una capa bloqueada o invisible. Aquí estoy trabajando en el fondo sin afectar la capa de los personajes. Puedes activar la visibilidad o activarla. Si mi personaje no quisiera agregarle nada, puedo bloquearlo y trabajar una capa en la que, por ejemplo, le ponga la cara. Y esto va a ser muy útil si no necesito animar mi personaje. Entonces puedo usar solo esta capa para hacer la animación, ya que es lo único que se anima en la escena. Vamos a ver cómo funciona la línea de tiempo. En la línea de tiempo vas a tener este rectángulo en blanco. Es un fotograma clave. Este fotograma clave es en el que puedes hacer las cosas que quieres animar. Por ejemplo, en esta capa haré mis personajes y ya cambió el fotograma de blanco a gris con un punto negro. Si borro todo lo del fotograma va a volver a ser blanco, porque está vacío. Ya que hay algo en el fotograma, se va a ver otra vez gris con negro. Cuando selecciones algo en el fotograma, se va a seleccionar el mismo fotograma, porque estoy trabajando dentro de él. Si quiero que este fotograma dure más, tengo que insertarle un fotograma a secas, no un fotograma clave, sino uno así. La línea de tiempo funciona de izquierda a derecha. Se va a reproducir de izquierda a derecha. Aquí tenemos tres tipos diferentes de fotogramas. El fotograma clave, un fotograma a secas, y este fotograma que es igual que el segundo, pero indica el final del fotograma clave. Lo único que hacen es aumentar la duración del fotograma clave. Si quieres hacer un cambio al personaje para realizar la animación en sí, tienes que agregar un fotograma clave. Si agregas un fotograma clave delante de otro fotograma, lo que va a hacer es copiar lo que existe en este fotograma, pero crear un fotograma clave nuevo en el que puedes agregar el cambio, que no va a afectar al fotograma al anterior. Si queremos empezar de cero un fotograma clave, puedes insertar un fotograma clave vacío. Lo va a crear en blanco. Es importante que los cambios que queremos animar se hagan en un fotograma clave. Por ejemplo, esta animación de caminar se hace en un fotograma clave. Si estamos en un fotograma clave y queremos hacerlo en un fotograma a secas, se va a afectar todo ese fotograma clave. Como puedes ver aquí, cuando selecciono estos, se selecciona todo este cuadro, porque todo este es como si fuera un solo fotograma clave de una gran duración. Todo esto es un fotograma clave largo. Puedo agregar otro fotograma clave y agregar otro cambio. Y aquí puedes ver cómo está haciendo los cambios, fotograma tras fotograma. Puedes reproducir haciendo Enter. Si queremos que un movimiento o una animación tome más tiempo, podemos agregar fotogramas dentro del fotograma clave para que dure más. Puedes ver que cada fotograma clave dura 2 fotogramas o 2 cuadros. El tiempo va a durar más. Ahora digamos que ya hice esto y quiero agregar un fondo. Lo ideal es hacer una capa nueva. La capa la voy a mandar hacia abajo para que esté detrás del personaje. Y como puedes ver, es un fotograma clave muy largo y en blanco. Esto es ideal para los fondos, ya que normalmente no se van a mover y se va a quedar como un fotograma largo, inerte. Vamos a dibujar el fondo. Puedes mantener apretado Shift para dibujar líneas rectas. Esto se dibujó sobre todo el fotograma clave, que es el fondo. Aquí puedes ver que en ningún momento hay un fotograma. Bueno, vamos a desactivar esto. En ningún momento hay otro fotograma clave que esté cambiando el fondo. Durante todo este fotograma el fondo va a quedar igual, sin ninguna animación. Si quiero colorear a mi personaje, voy a bloquear esta capa para no hacerle cambios por accidente. Voy sobre esta capa. Cuando voy a elegir un color de aquí, debo darme cuenta que no esté seleccionado ningún relleno. Si hay algo seleccionado y cambio de color, va a cambiar el color de este trazo. Así que hago clic en nada y elijo un color que quiero. Y te puedes mover por la línea de tiempo con los botones coma y punto. Coma es hacia atrás y punto es hacia adelante. Voy a colorear.
Este es el método más indicado para colorear por fotogramas. Primero un dibujo y luego aplico los colores fotograma por fotograma. Para que puedas entender mejor las herramientas de Flash y cómo trabajar con la línea de tiempo, la diferencia entre el lápiz y el relleno, te aconsejo que los practiques para que puedas apreciar tú mismo cómo trabajan según sus propiedades. Aquí te puedo enseñar cómo uso las líneas yo. La puedes usar, por ejemplo, para esto. Voy a dividir el trazo. Le dibujo una línea para dividirlo. Y eso me va a permitir colorear los trazos que estén separados individualmente. Puedo seleccionar líneas con doble clic y listo. Eso es todo lo más básico de Flash. Si hago un siguiente video, ahí mostraré más consejos y más herramientas para trabajar en Flash.